Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola a todos. Buenas tardes, licenciada. Olvidé por un momento hasta ahorita, espérenme, no es... Es que el internet también está raro y ahí me salió ahorita otro mensaje. Buenas tardes, olvidé por un momento que con ustedes no he terminado el tema del domicilio. Y me quedé por el domicilio especial, ¿verdad? Sí, licenciada, es correcto. Gracias. Sí, licenciada. Ok, entonces... Ok, al principio, entonces nos quedamos en el domicilio electivo especial o contractual y ya quedó claro que ese es el domicilio que se señala de común acuerdo las partes para cuando van a celebrar un contrato y que los derechos y obligaciones relacionados con ese contrato, al señalar el domicilio especial, es única y exclusivamente para el contrato celebrado, ¿verdad? Ahí sí estamos bien. Entonces pasamos a la guía 20. Vamos. En la guía 20 tenemos otras clases de domicilio. Se escucha bien y se ve bien, compañeros, es que me está saliendo un mensaje aquí desde ese rato, es que la señal de internet es débil. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Se ve y se escucha bien, licenciada. Todo bien, licenciada. Ok, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Pero sí me costó conectarme también. Bueno, entonces, continuando con el tema del domicilio, vimos un domicilio voluntario, un domicilio necesario o legal o derivado también, y el domicilio especial contractual o electivo. Ahí nos quedamos y nos toca entonces el domicilio múltiple y el domicilio de la persona jurídica, colectiva o moral. Una pregunta, ¿mañana qué curso tienen? ¿Mañana viernes? Tenemos parcial. Mañana tienen parcial, tienen razón. El lunes no, ¿verdad? El lunes no. No, el lunes no. No, el lunes no. No, licenciada, hasta martes. Ajá, que conmigo. Mañana, ¿a qué hora tienen su examen? A las 4. A las 4. A las 4. Ah, a las 4 lo van a tener, no a las 3. Ok. ¿Y de qué tienen examen mañana? Teoría del Estado. Teoría del Teoría del Estado. Estado. Ok. O sea que a las 5 ya están más o menos libres, ¿verdad? Sí, licenciada. Así, como a Sí, las licenciada. 5:15 más o menos. No, es que estoy tomando nota porque si no termino hoy, con ustedes tendría una media hora de clases, media hora así mucho, para el día de mañana, cuando finalicen su examen, ¿oí? Pero yo de todas maneras voy a tratar de finalizar, pero si en caso no me da tiempo, repito, como mañana su examen es a las 4 de la tarde, a las 5:15, les hablaría una media hora nada más para que terminemos lo que tengamos pendiente. Con ustedes, y mucho unos 20 minutos, pero empecemos. Entonces nos queda el domicilio múltiple. Ese domicilio tiene la característica, o se da, mejor dicho, cuando una persona reside en un lugar, pero alternativamente tiene ocupaciones habituales en otros departamentos. Entonces, una misma persona puede tener varios domicilios, a eso vamos. Quiero que leamos, por favor, el artículo 34 y 35 del Código Civil, si alguien va a ayudar. 34, Jennifer, y 35, ¿alguien más? Aunque eso es poquito.
Tal vez, Giselle, lees el 35, por favor. 34, empecemos. Artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos, pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Así es. El siguiente. Artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Ok, entonces ambos artículos se complementan y tienen relación y se refieren, mejor dicho, regulan también el tema del domicilio múltiple. Entonces, pensemos en algún ejemplo. Esto es muy común, especialmente con las personas que viven aquí en la ciudad, pero su trabajo lo desempeñan en otro departamento. Entonces, muchos viajan a ese departamento y regresan a la ciudad capital el fin de semana. Por ejemplo, los que trabajan en algún juzgado, en alguna delegación de la PGN o en el Ministerio Público. Entonces, viven acá, desempeñan sus labores, por ejemplo, en Izabal, en Chimaltenango, en Huehuetenango, en fin. Entonces, la ley lo permite. También aplica para aquellas personas que trabajan como visitadores médicos, ¿verdad? Viven en un lugar, pero alternativamente están en otros. Entonces, según la ley, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero ahí está la excepción. Si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, entonces ese será el domicilio. Vemos entonces que si una persona no tiene residencia habitual, pues se le considera domiciliada en el lugar que se encuentra. Esto en cuanto al tema del domicilio múltiple. Las personas jurídicas o colectivas también tienen domicilio porque son personas, ¿verdad? Y como son personas, lo que pasa es que son colectivas integradas por varios miembros individuales, obviamente deben de estar legalizadas, pues entonces son sujetos de derecho. Y como son sujetos de derecho, además de tener una denominación o razón social, deben de tener un lugar que sirva para que puedan cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos. Ahí lo tenemos en el artículo 38 del Código Civil, pero también lo tenemos en el Código Tributario en el artículo 116. ¿Alguien que quiera leer, por favor, el 38 del Código Civil? Dime, Jennifer. Artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Ok, el artículo 38 que acabamos de leer. En el artículo 39, gracias, también nos regula que se repute como domicilio de la persona jurídica que tenga agencias o sucursales permanentes en algunos lugares distintos de los de su domicilio. El lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales respecto de los actos o contratos que éstas ejecuten. También se fundamenta el artículo 116 del Código Tributario, tiene aplicación para esta clase de domicilio de la persona jurídica. Domicilio fiscal de las personas jurídicas, y ahí vienen 7 numerales que ustedes deben de leer para que entendamos entonces el domicilio de la persona jurídica. Repito, para el domicilio de persona jurídica hay aplicación de los artículos 38, 39 y 116 del Código Civil, Código Tributario y Código Civil. Ahora bien, en la siguiente guía tenemos una diferenciación, o sea, en 3 columnas me permití colocarles a ustedes la residencia, el domicilio y la vecindad. Cuando hablamos de residencia nos estamos refiriendo al elemento espacial del domicilio, o sea, el lugar en que reside una persona, la casa de habitación, el departamento, ¿verdad?
y luego, y luego ya, bueno, esto es en cuanto a la residencia, ¿verdad? Y luego, lo que debemos de tener bien claro es que la residencia es un elemento del domicilio y se refiere al elemento espacial. Luego ya tenemos el domicilio y ya tenemos claro, de acuerdo a lo que leímos del artículo, de los artículos 12 del Código Procesal Civil Mercantil, que el domicilio es una circunscripción de carácter departamental. Representa la sede jurídica de una persona y ahí es donde han de ejercitarse los derechos y cumplirse con las obligaciones. Y por último tenemos la vecindad, que también genera derechos y obligaciones, y esta pues está regulada en nuestro Código Civil en el artículo 41. La vecindad es una circunscripción de carácter municipal, ya no departamental, municipal, se refiere al municipio, ¿verdad?, en que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio. En el artículo 41, ¿no? Es lo que acabamos de leer. ¿Alguien quiere leer lo que les acabo de comentar? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Si quiere yo, licenciada. Vaya, Pablo, muchas gracias. Y yo voy a leer los del Código Municipal, porque ese me imagino que no lo tienen, pero yo se los voy a leer. Vamos, Pablo, por favor, gracias. Dice, artículo 41, la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Ok, muchas gracias. Bueno, circunscripción municipal es la vecindad. Circunscripción departamental es el domicilio. ¿Ya? Y la residencia es el elemento del domicilio, el elemento concreto, o sea, el lugar en que las personas residen, o sea, la casa de habitación, el departamento o el cuarto, o lo que quieran ustedes llamar. El artículo 12 del Código Municipal nos indica que la vecindad es la circunscripción municipal en que reside la persona. Y luego, pues ya tenemos el tema del vecino y transeúnte, que se encuentra regulado en el artículo 13. Pero lo que se asocia directamente con nuestro tema de domicilio es esto. Vean lo que dice. Tienen que ir a leer el artículo 13 del Código Municipal. El vecino, la persona que tiene residencia continua por más de un año en una circunscripción municipal o quien ahí mismo tiene el asiento principal de sus negocios o intereses patrimoniales de cualquier naturaleza. En el artículo 17, que también van a ir a leer, ahí se encuentran los derechos y obligaciones de los vecinos. Por ejemplo, miren pues, ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También B, optar a cargos públicos municipales. C, servir y defender los intereses del municipio y la autonomía municipal, y así continúan enumerando los derechos. Entonces, ahí finalizamos nuestro primer tema que teníamos pendiente, que es el domicilio. Y ahora, pues vamos a pasar, hoy sí, al tema de la ausencia. Miren, está re bien que sea así, porque fíjense que la ausencia tiene mucha relación con el tema del domicilio. Es más, nos sirve de base, mejor dicho. Y ahora sí, tema de la ausencia. Permítanme un momentito, guardamos nuestro código municipal, nuestro código tributario. En el tema de la ausencia, encontramos, nos vamos ubicando en primer lugar a partir del artículo 42, porque es el siguiente tema al domicilio, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, solo voy a hacer una anotación. Para ordenar mis páginas, porque
Se confunden con los exámenes. Bueno. Hace un momento vimos el domicilio, terminamos de ver el domicilio. Pues obviamente es para identificar el lugar, no a la persona, sino que el lugar en donde se encuentre la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si queremos requerir el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, el pago de la renta, el pago de la pensión alimenticia, ¿ya? El pago del bien que adquiriste a cuotas, a plazos también. Entonces, si necesitamos requerir el cumplimiento de una obligación civil, tenemos que ubicar a una persona y ahí está el domicilio. Si alguien cometió un hecho delictivo, también ahí está el domicilio porque lo tenemos que ubicar, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo cuando pensamos en que debemos de ubicar a una persona? Es determinar la presencia de esa persona, ¿verdad? En un lugar determinado, llámese departamento, si hablamos de una circunscripción de carácter departamental, pero también puede ser una circunscripción de carácter municipal. Presencia. La ausencia, ahora que ya estamos tocando este tema, perdón, la ausencia se contrapone a la presencia. ¿Por qué? Porque es la no presencia de una persona. Existe incertidumbre, existe duda en cuanto a su existencia, ¿ya? Entonces, ahí está la ausencia. Nuestra legislación define que es ausente más no ausencia, pero ahí tienen ustedes una definición de la misma. Ausencia en sentido material solo quiere decir falta de presencia en el domicilio o en la residencia. El ausente, según el maestro Alfonso Brañas, pues en sentido técnico, ausente es la persona que desapareció y que se ignora su paradero. Hay duda de la existencia. La ausencia le exige entonces la incertidumbre absoluta sobre la existencia de una persona. Hay duda, no la podemos ubicar. Y el artículo 42 del Código Civil nos describe y nos regula quién es ausente, más no ausencia, vuelvo a decir, ¿verdad? La ausencia la tenemos ahí una definición del maestro Alfonso Brañas. Pero ¿quién es ausente para nuestra legislación según el artículo 42? Es ausente la persona que se halla fuera de la República y que tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su paradero, de su domicilio, perdón, y cuyo paradero se ignora, ¿ya? Entonces, repito, en el artículo 42 solo encontramos la definición de quién es ausente. Pero la ausencia, en la ausencia propiamente dicha, pues ya vemos que es cuando existe incertidumbre de su existencia. Y se complementa con el artículo 42 en donde describe quién es ausente. Es la no falta de presencia, la ausencia en el domicilio o en la residencia. Si una persona abandona el país, debe dejar un mandato legalmente constituido, porque si abandona el país, lo pueden declarar ausente a petición de parte, pero si dejó el mandato, él no puede ser declarado ausente. Hay clases de ausencia. Hay una ausencia propiamente dicha o ausencia simple y hay una ausencia calificada o la famosa desaparición. En la ausencia simple o propiamente dicha, en esa clase de ausencia no existe circunstancia de peligro. O sea, la persona desaparece, se ignora su paradero y se duda de su existencia, tal como lo regula el segundo párrafo del artículo 42. Ahí vayan anotando ausencia simple, ¿verdad? Pero en la ausencia calificada, que ya la encontramos en el artículo 64, pues ahí la principal característica consiste en la circunstancia de peligro. Es decir, a diferencia de la ausencia simple, aquí hay un elemento de peligrosidad.
Por ejemplo, una desaparición en guerra, un naufragio, un incendio, un terremoto. Veamos ese artículo 64, mejor primero 63. Bueno, fueron de la clase. Si quieres, lo puedo leer yo, Licenciada, es que licenciada. como no dijo, ¿quién me ayuda a leer? Pues sí, no, bueno. No tengo problema. Si quieres, eso lo leo, licenciada. Ok, 63, por favor, Gerardo. De acuerdo. 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y, en tal caso, podrá sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Ahí encontramos, gracias Gerardo, la ausencia simple. Pero cuando ya aparece ese elemento de peligrosidad, hablamos de la ausencia calificada que está en el siguiente artículo, o sea, en el 64. Entonces, hagan sus anotaciones en el 63 y en el 64 respectivamente y lo van subrayando, ¿verdad? En la ausencia calificada, pues existe ese elemento de peligrosidad o de muerte por catástrofes, en guerras, incendios y, repito, es lo que se conoce como ausencia calificada. ¿Vamos bien? Ahora, sí. Ok, gracias. Ahora bien, toda persona, pues obviamente debe ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Pero si en caso no puede hacerlo, entonces debe otorgar un mandato para que no sea declarado ausente, ¿verdad? Si no lo hace, entonces sí, una persona lo puede solicitar, ya vamos a ver quiénes pueden solicitar las ausencias y ya nombrársele dependiendo del caso, pues ahí vamos. Dependiendo del caso, pues hay una declaración de ausencia para la representación en juicio y también hay una declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes. Por eso ahí en su guía número 23 encontramos la declaración de la ausencia. 1, la declaración de ausencia para la representación en juicio. Entonces, lo que traerá como consecuencia al promover esa declaración de ausencia para la representación en juicio será nombrar un defensor judicial. Y 2, si existe la declaración de guarda y administración para la administración, guarda y administración de los bienes del ausente, entonces ahí lo que se va a nombrar es un guardador de bienes. Veamos cada una de estas de clases de declaración. Por ejemplo, en el tema de la representación de juicio, ahí tenemos los artículos 43 y 44. Hoy sí pregunto quién quiere leer el 43 y quién el 44. Jennifer 43 y Marcela el 44. Hoy sí, ¿verdad? Pregunté. Sí, es que si no, no se confunde, licenciada. Así Artículo es. 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciera, se le declarará ausente a petición de parte. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera clase de declaración de ausencia, que sería para la representación en juicio, ¿verdad? El 44 dice la declaratoria, ahorita vamos con la siguiente. Anterior tendrá como único objeto que nombrar defensor judicial del ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho. Si ustedes tienen pendiente de reclamar el cumplimiento de una obligación, pues lo que tienen que hacer es demandarla, ¿no? Pero si esta persona está ausente, ¿cómo vamos a hacer? Lo vamos a declarar ausente, pero
la clase de declaración será para la representación en juicio. De manera que lo que debe realizar el juez es nombrarle ¿qué? Un defensor judicial. Y entonces, cuando ese defensor judicial ya está legalmente nombrado, designado y discernido el cargo, entonces será a él a quien se le demande en virtud de la ausencia del personaje principal, obviamente, que sería el demandado, ¿verdad? Ahora veamos la declaración de la ausencia para la guarda y administración de los bienes, por favor. Ahí lo tenemos regulado en el artículo 50. 49, 50 y 47. Leamos el 47, 49 y 50. A ver, levanten la mano. Ana Marcela va a leer el 47. El 49 lo va a leer Maylin y el 50... No, mira, vamos a ver 50. Voy a abrir aquí la fila. Diego, vas a leer el 50, ¿oíste? Empecemos pues y discutimos. Artículo. Es necesario en este caso, es necesario en este caso entonces solicitar la declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente en virtud de esta persona que se encuentra ausente y de la protección que necesitan los bienes para su cuidado y administración. Hoy sí los dejo en el uso de la palabra, artículo 47. Artículo 47. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Oh. Ok, muy bien. Sigue. Ana Marcela, sigue. Yo leí el 47, ¿no? Sí. ¿Tengo que leer el 48 también? No, es que leíste hasta y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Ajá. Ana Marcela, ¿va? ¿Y la otra parte? Ah, bueno, en mi código solo tengo ese pedazo, luego sigue el artículo 48. Yo también, licenciada. Híjole. Igual a mí también, licenciada. Yo también. ¿Qué pasó ahí? Yo también. Pongan atención. El mío dice: el juez nombrará un defensor Así. específico en estas diligencias. Yafet, dijiste eso. Ah, ok. Sí. Permitime, Yafet, tú vas a leer ese artículo, pero permitime porque tengo que hacer una aclaración aquí. Miren, el artículo 47 tiene 2 párrafos. Es conveniente entonces que lleven la lectura, porque entonces va a pasar como el caso de la compañera que acaba de leer, ¿se fijaron? Ella solo tiene una parte de ese artículo y varios de ustedes, porque aquí lo dijeron, lo tienen así. Yafet, ¿nos haces favor de leer el artículo completo y todos llevar la lectura para que se den cuenta? Los que lo tienen incompleto, pues se van a dar cuenta que lo tienen correcto, pero los que no, les falta ese trocito. Por favor, Yafet, gracias. Okay, dice, artículo 47, entre paréntesis, artículo 4, decreto ley 218. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Ok. A ver, ¿se dieron cuántos tienen su artículo como el que acaba de leer Yafet? Yo no, licenciada. Solo uno, licenciada. Yo sí, licenciado. Licenciada. Licenciado, lo único que dice el mío Yo sí, es licenciado. reformado por el artículo 4 y hasta ahí llega. Así. Miren, pues, lo voy a leer yo nuevamente y pongan atención y por favor busquen la otra parte del artículo 47
y se la agregan ahí a su código, porque eso es serio, que algunas ediciones no tengan el artículo completo, eso sí está fregado. Voy a darle lectura yo al artículo y ustedes lo van leyendo, y quienes no tengan esa segunda parte lo van a buscar, porque eso sí está, como dice aquel, peligroso, que no tengan sus artículos en forma correcta. Declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente. Artículo 47. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Punto. Así es como está redactado ese primer párrafo del artículo 47, ¿ya? No olvidemos que como ahí todavía está Ministerio Público, debemos entender que es PGN, ¿verdad? La explicación ya fue dada. Ahora, el segundo párrafo, siempre del artículo 47. Pongan atención, segundo párrafo. Ahí donde es el nombramiento de guardar sus bienes, punto y aparte. ¿Eh? Segundo párrafo, repito. Chequen si lo tienen. Y si no lo tienen, hay que buscarlo. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias, que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Sí, licenciada. Licenciada. Ya, licenciada. Ya lo encontré. Sí, licenciada. Bueno, entonces, Diego, ¿me ibas a decir algo? Entonces, le dimos... No, ya le dimos licenciada, lectura dejé con para el el siguiente la compañero, mano. a la totalidad del artículo. Entonces, ustedes ahorita verificaron algunos que no lo tienen y otros sí lo tienen. Los que tienen, pues están tranquilos, pero los que no lo tienen, ¿perdón? Diego. Había dejado por accidente Diego la mano, Augusto, ¿qué licenciada. dijo? Había dejado la mano Diego por accidente, Augusto. licenciada. Dijo que dejó la mano levantada. Dejé la Diego mano Augusto por accidente, García licenciada. Carrillo. Ah, bueno. Ok, no tienes ninguna duda. Ah, bueno. Bueno, pues. Ah, ¿y por qué será esa diferencia de tiempo, José Esteban? Por el internet, ¿ok? Y se le empezó a traer el video, licenciada. Creo que sí. Sí, se escucha ¿Qué un poco será? No sé. trabadito, licenciada, pero No, con hay una diferencia de tiempo. aunque se espera, pero sí se escucha lo que usted dice. Ah, bueno, si se escucha no hay... Hay atraso de audio. Ah, es de Google, bueno. Ok, gracias. Tienen que explicarme porque yo soy dinosaurio tecnológico. Bueno, entonces ya leímos repetidamente ese artículo 47. Ah, bueno, gracias Javier, ahí me hizo, se ríen de que soy el dinosaurio tecnológico. Y ya leímos el artículo 47 y entonces tienen que ir a buscar lo que les falta y pegan ahí el trocito o lo transcriben o miren, pero deben de tener ese artículo completo. Dijimos entonces que eso es una declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente. No olviden que en donde tiene Ministerio Público debe entenderse Procuraduría General de la Nación y ya vimos, porque les dejé de tarea inclusive leer ese decreto. Vean entonces que hay dos clases de ausencia, ya vimos, la simple y la calificada, pero dos razones por las que debe ser declarada la ausencia. Una declaración para la representación en juicio
y una declaración para la guarda y administración de bienes. Cuando la declaración de ausencia es para la representación en juicio, lo que nombra el juez es un defensor judicial, ya lo vimos, y cuando la declaración de ausencia es para la administración de bienes del ausente, lo que se nombra, de acuerdo al 47, es un guardador de los bienes. Tenemos el 49 y el 50, que por ahí vamos a leerlo, no me acuerdo ni a quién se los di, pero vuelvan a levantar la mano. Y a mí el 50. Sí, y 50 artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador. La persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Muy bien, el siguiente. Artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de este. Sí, y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en los que fueran aplicables. Ok, en cuanto a la administración de los bienes, por ejemplo, si van a querer vender un bien del ausente, necesitan autorización judicial, no pueden adquirir los bienes del ausente o de la ausente para sí mismos y deben de rendir cuentas, ¿verdad? Ok, pero vean entonces, ¿cómo vamos a declarar ausente a una persona? Nos está diciendo la propia ley que debe ser mediante una declaración judicial. No olviden que cuando hablamos de declaración judicial es porque esa declaración debe ser dictada por juez competente. Para ello, les vuelvo a presentar esto que se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí están los procedimientos y también es un proceso especial de jurisdicción voluntaria. Ahí tienen su trámite regulado del artículo 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil cuando la solicitud la haces en forma judicial. Solo veamos el 411, lo que debe llevar la solicitud. Dice, ausencia y muerte presunta. Pedida la declaración de ausencia, el juez con intervención del Ministerio Público, pero ya sabemos que ahí debe decir qué cosa. ¿Aló? PGN, muy bien. Entonces, Procuraduría General de la Nación mandará recibir información que compruebe lo siguiente. Primero, el hecho de la ausencia. 2, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ¿verdad? Ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Y 3, el tiempo de la ausencia. Con la solicitud deberán acompañar los documentos que conduzcan a aprobar los extremos indicados en este artículo, Código Procesal Civil y Mercantil. Y también lo pueden hacer en la vía notarial. Hoy les presento este código que se llama Código de Notariado, pero en la parte final tiene tiene este decreto 5477. Permítanme porque lo manché aquí. El 5477 que contiene la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Permítanme que se me manchó. La regulación legal para el trámite en sede notarial es del artículo 8 al artículo 10. Y el artículo 8 igual o parecido bastante en su contenido, mejor dicho, al artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos dice solicitud, se los voy a leer porque está en la parte final del Código de Notariado. La ley se llama Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria.
Y la solicitud la regula el artículo 8. Para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. El notario, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. 1, el hecho de la ausencia. 2, igual, vean las circunstancias de no tener el ausente parientes o mandatario o con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Y 3, el tiempo de la ausencia. Entonces, en estos dos instrumentos legales ustedes van a encontrar la regulación del trámite. Yo solo les estoy comentando en qué forma se puede tramitar, porque el trámite de una ausencia, eso no se los voy a preguntar ahorita, no, pero sí que es para que todo lo del Código Civil, sí, trámites no. Bueno, entonces pasamos a la siguiente guía, en donde tenemos la finalización tanto del cargo de defensor judicial como del cargo del guardador. Ya vimos en el artículo 47, entonces, quienes pueden solicitar la ausencia en el caso de la ausencia para la guardia y custodia, para la guarda y administración de los bienes del ausente. Guarda y custodia es para los menores de edad, ya no sé lo que digo. Y 2, vemos ahí en el mismo artículo 47 cuando procede la misma, ¿verdad? En el artículo 47, en el segundo párrafo que les hace falta, es donde nos indica que será el juez quien nombrará ese defensor específico. Ahora, ¿cuándo termina? El cargo de guardador termina según el artículo 53, porque como el guardador es el que se nombra en el caso de la guardia de administración de los bienes. Ahora, ¿cuándo termina ese cargo? Bueno, en primer lugar, si la persona ausente se apersona, es decir, no estaba ausente, andaba de parranda, ¿verdad? Entonces, se apersona el ausente, ahí finaliza el cargo de guardador. Por eso nos indica el numeral primero de ese artículo 53, cuando se apersona el ausente por sí o por medio de apoderado. Ajá, ya quieren administrar mis bienes, otorgo un mandato, ¿verdad? Y ya no me pueden declarar ausente. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente, cuando fallezca el guardador, se le admita la renuncia o se le renueva del cargo, según las reglas establecidas para el tutor en lo que fueren aplicables. En todos los casos, el juez procederá de oficio a nombrar un nuevo guardador, y cuando se da la administración de los bienes a las personas que indica el artículo 55. Y el artículo 55 nos indica que la administración de los bienes puede ser solicitada y ejercida por el cónyuge y los hijos del ausente. ¿Cuándo termina el cargo de defensor judicial? Regresamos al artículo 46. Y no olvidemos que defensor judicial se nombra para el caso de la declaración de ausencia para la representación en juicio. Ahí lo que se nombra es un defensor judicial, y ese cargo puede terminar, 1, desde que se termine el litigio en el que se le nombró; 2, desde que se provea de guardador de bienes al ausente; y 3, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado también con facultades suficientes. Volvemos a lo mismo, no estaba ausente, ¿verdad? Sino que andaba de parranda, y entonces ya se apersona. O se apersona por sí mismo o se apersona otorgando un mandato. Y ahí terminarían estos cargos respectivamente. Bueno, hasta este momento lo que hemos visto es la no presencia de una persona. O sea, la falta de presencia, y es lo que se conoce como ausencia, ¿verdad? Lo vimos desde el inicio. Entonces, es esa falta de presencia en el domicilio o la residencia, ya hablando estrictamente en el campo jurídico.
Y ya vimos entonces que lo que se designa, que se puede declarar la ausencia para dos objetivos básicos, ¿verdad? Para la guarda y administración de los bienes se nombra un guardador, y para la defensa en juicio se le nombra un defensor judicial. Bueno, hasta este momento nos hemos referido única y exclusivamente a la ausencia simple. Pero vimos, ¿verdad? Cuando empezamos a leer los artículos, que en el 64 ya encontramos la ausencia calificada. ¿Ya? Van anotando ustedes, porque después van a leer su código, no van a tener ninguna anotación y van a decir por qué esto, por qué el otro. Entonces, por eso les digo siempre, código civil a mano, muchachos, código civil a mano, porque entonces no van a entender siquiera lo básico. Aquí en el curso de Derecho Civil 1 les estoy enseñando cómo dar sus primeros pasos en el campo de Derecho Civil. De hecho, el Derecho Civil es tan extenso y cada institución tenemos que explicarla casi en 45 minutos o una hora, que no es suficiente el tema. Y ahora así, me imagino, que no vemos casos, no analizamos expedientes. Toda esa actividad no la hacemos, que la hacíamos allá en clases, sí. Noticias y todos esos ejemplos lo dinamizamos, ahora no. Repito y vuelvo al tema de la ausencia calificada, ¿verdad? En la ausencia calificada ya nos quedó claro que hay un elemento que hay que agregarle, que es la peligrosidad. Entonces, cuando existe esa cuestión que demuestra la peligrosidad, como en el caso de una guerra, de un terremoto, de un incendio, entonces allí se da el tema de la ausencia calificada y de la muerte presunta, ¿ya? Hay peligro. Entonces, veamos, pues, en primer lugar, que cuando una persona es declarada ausente, el siguiente paso es que se le declare muerto en forma presunta, o sea, la muerte presunta. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver nuestros primeros temas? Vimos que había una muerte, el fin de la persona era a través de una muerte física y también a través de una muerte presunta. ¿Por qué? La muerte presunta es la culminación en el tiempo del proceso normal en cuanto a que una persona tenía al ser declarada ausente y que no aparece. Entonces los bienes no pueden quedar en situación de peligro, de incertidumbre, de mala administración, ¿verdad? Deben, por eso, nombrársele un guardador y administrador de los mismos. Se declara la ausencia para eso y ya después vendrán los herederos, ¿verdad? Y porque va a ser declarada su muerte presunta. Ahí lo tiene en el Código Civil. En nuestro Código Civil, en el artículo 63, nos indica lo siguiente. ¿Quién quiere leer el 63? Y gracias, Jennifer, para que veamos en qué consiste la muerte presunta. Vamos, Jennifer, gracias. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y, en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Ok. Entonces, lo primero es declarar ausente a una persona, ¿verdad? Ausencia. Debe ser declarado en forma judicial y ya vimos que también puede declararse en forma notarial a través del decreto 5477. Al transcurrir 5 años, indica nuestro artículo 63, vayan llevando la lectura del artículo, por favor. Desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse, ahí está la consecuencia, podrá declararse la muerte presunta de este. Y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales ya pedir la posesión de ellos. Bueno,
Entonces, primera ausencia, repito, ¿y luego qué? Se declara Están en presunta. clase, muy- Podrá declararse. La muerte La muerte presunta. presunta luego de haber transcurrido 5 años. Bueno, ausencias, en el caso de la ausencia simple. Pasemos ahora a la ausencia calificada. Quiero que lean el 64, lo vamos a leer una vez para ir estableciendo diferencias. Aquí hay 3 literales. ¿Quién quiere leer el 64? Si quiere, licenciado. Vaya Pablo, gracias. Dice 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta A. de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. B. de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Y C. de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Bueno, ya se picaron ese artículo tan raro. ¿Cómo inicia ese artículo 64? Nos indica, podrá asimismo, ¿verdad?, declararse la muerte presunta. Así inicia. Ya vimos en el artículo anterior que ahí nos dicen transcurridos 5 años desde que se decretó la ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya puede solicitarse la muerte presunta. En este artículo 64 encontramos otras cuestiones. Primera pregunta, ¿habrá que esperar aquí los mismos 5 años para que sea declarada la muerte presunta de una persona? No. No, depende del caso. Un año después del suceso. Tendrá que declararse primero ausente. Sí. Disculpe, licenciada. Permitan, si no he hecho la otra pregunta, ya respondieron la primera. Ahora voy con la segunda. ¿Tendrá que declararse la ausencia de una persona y luego la muerte presunta que indica este artículo 64? ¿Me levantan la mano? No, dice alguien ahí, ajá. Sí, Jafet. No, licenciado. No, muy bien. Elfidio y Glenda. Elfidio primero y terminamos con Glenda. Sí, el artículo anterior decía que había que presentarse la ausencia y como ese artículo dice así mismo, quiere decir que toma en consideración el artículo anterior. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Que sí, primero tiene que declarar que haya ausencia, o sea, que se declare ausente. Glenda. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Yo considero, y según lo que leímos, es que no requiere de declararlo en la ausencia, porque ahí especifica que un año después de sucedido el siniestro, ya se puede declarar la muerte presunta, ¿verdad? Excelente, como lo dijo el compañero anterior, antes del Elfidio. Elfidio piensa que sí, pero no. El artículo 64 dice, podrá sí mismo declararse la muerte presunta. Completo, ¿verdad? O sea, los casos en que también puede declararse la muerte presunta. Pero como dice Glenda, aquí hay casos específicos y ya no nos habla de una ausencia previa ni de 5 años. ¿Quién? Vamos a volver a leer el artículo. Ya Glenda nos dio la primera luz. Aquí no hay que esperar 5 años. Aquí está ese elemento de peligro. Aquí en la literal A, por ejemplo, estamos durante una guerra. Fíjense. Quiero que me ayuden a leer esa literal A. Glenda, lea la literal A, por favor. Y después Elfidio lee la literal B.
y Jafet lees la literal C, ¿de acuerdo? Veamos primero el de Glenda, literal A. Vamos, Glenda. De la persona que desapareciera durante una guerra y que haya tomado parte o se hubiera encontrado en zona de operaciones cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Ok, aquí ¿cuánto tiempo nos solicita? Un año. Un año. Un año. Aquí no nos está indicando, porque aquí está el elemento de peligrosidad. ¿Cuál es en esta literal? Que hay guerra. La guerra. Guerra. Aquí no vamos a declarar la ausencia primero, esperar los 5 años, declarar la muerte presunta. Aquí de una vez nos faculta este artículo a que se declare la muerte presunta de esta persona que fue parte de esa guerra, ¿verdad? O que tomó parte o que se hubiera encontrado en la zona de operaciones, ¿verdad? Entonces, termina, transcurre un año, ya no se tiene noticias de esa persona, se declara su muerte presunta. Literal B, no sé a quién se la di. Sí, me la dio a mí, licenciada. Bueno, ahorita gracias, Elfid. Bueno, ¿dónde estás? Ah, sí, Elfid. Dice, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. El elemento de peligro, ¿cuál es aquí? El naufragio y el accidente de aviación, porque aquí aplica para los dos. ¿Cuánto tiempo solicita nuestra ley para la muerte presunta? ¿De una vez? Un año. Un año. Un año. Muy bien, excelente. Vamos ahora con la literal C, creo que se la di a Jafet. ¿Qué te dice, Licenciada, aquí estoy. Ok, aquí, permíteme, Jafet, aquí pongan mucha atención, leamos bien ese artículo, pero pongamos atención, compañeros. Vamos, Jafet, por favor. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. No hay plazo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Está bien, pero tuviste miedo. Ah, vaya, porque sos miedoso, es cierto. No hay plazo. Mire, de la persona gracias Jafet, cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido. Aquí se vinieron todos los siniestros. Explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Lo que pasó en el Cambrai, por ejemplo, ¿eh? Entonces aquí no hay plazo, ni de un año, ni de 5 años. Aquí se declara la muerte presunta. No hay plazo. Entonces, cuando ya las autoridades respectivas indican que ya no hay señales de vida de las personas y se finaliza ese plazo, ya pueden solicitar la muerte presunta. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, amigos? Porque quiere decir que sí me dio tiempo. Ya me toca. Sí, Jafet. Licenciada, la muerte presunta, me entra una duda. Primero, me imagino que sí se puede revertir el estado de muerte presunta. Y el segundo es, por ejemplo, yo aparezco ya vivo, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya heredaron mis bienes. ¿Los puedo reclamar? Sí, exacto. Los puedes reclamar, por supuesto. Que vimos en la finalización de los cargos, ya sea del de defensor judicial o el de guardador de los bienes, es que cuando finalizan, cuando la persona, cuando se apersona el ausente, ay Dios mío, o bien se apersona el ausente o bien el apoderado, o sea, otorgó algún mandato, que eso lo tenemos en el primer numeral del artículo 53. ¿Ya? Ok. ¿Y si los vendieron, por ejemplo? Tienes que recobrar el dinero, porque fíjate que esos cargos tienen que entregar rendición de cuentas. O sea, que no es hagamos fiesta, ¿verdad? ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Otra cuestión que les quiero indicar antes de finalizar esto es que de acuerdo al artículo 70 siempre pero ahora de la ley del registro
Nacional de las Personas, debe de ser inscrito también el tema de la ausencia, ¿de acuerdo? De la ausencia y de la muerte presunta, según ese artículo 70, literal D. Se inscriben en el registro civil de las personas las resoluciones judiciales que declaren la ausencia y la muerte presunta. ¿Alguna otra duda o comentario? No, licenciada, todo claro. Ok, gracias. Pero yo sí voy a hacer algo. Yo les quiero comentar otra cuestión. Bueno, les voy a colocar mañana, por la mañana pienso yo, el material de personas jurídicas para que ustedes se orienten cuáles son los temas de agenda que deben de investigar en relación al tema de personas jurídicas o colectivas, que repito, es un repaso de introducción al derecho 2. El martes tenemos nuestro examen en plataforma Classroom y por favor, fíjense que se los estoy diciendo desde hoy jueves. Coloquen sus datos, miren, coloquen su nombre y apellido. Ya vimos que el nombre se compone de 2 elementos, nombre propio y apellidos. No pongan solo Marisol, no pongan solo Christopher, o solo Valeria, o solo Yafet. No, ustedes tienen nombre y apellidos. Coloquen su número de carnet. Si no van a hacer ustedes su examen, por favor, díganle a la persona que les va a realizar el examen que coloque su número de carnet, porque después no van a aparecer las notas. Después todo el mundo viene a exigir que quiere su nota, que no le aparece su calificación y que no sé qué y que no sé cuándo, y ustedes mismos son los que no colocan sus datos. Traten de entregar a tiempo su examen, porque si el examen dice que finaliza a las 5 de la tarde y ustedes lo ingresan a las 5:30, esa tarea ya está fuera de tiempo, entonces no se califica. El mismo sistema lo hace. Ustedes que son tan tecnológicos y entienden todo este tema, ya lo deben de saber. Entonces, por favor también examínense en sus respectivas secciones. Es que yo no pude porque el trabajo y el otro, porque andan en otra sección. Se realizan el examen en su propia sección. Si por alguna razón ustedes no pudieran realizar su examen parcial y van a querer encima de todo examen extemporáneo, ¿y qué podemos hacer? Si es un derecho el que tienen, hacen la solicitud, pero acompañan ustedes la justificación. Y debe de comprobar. Si esa justificación no lo es suficiente, no hay obligación de hacerles su examen parcial extemporáneo. ¿De acuerdo? Repito, entonces, coloquen sus datos. Además de colocar sus chivos, porque yo sé que lo hacen ahí enfrente y todos lo tienen todo a mano, pues háganme el favor de colocar un cartelito ahí enfrente de su computadora en donde esté su nombre completo y su número de carnet. Por favor. Les da risa, pero fíjense, muchachos, que es cierto. Tengo el caso del papá de una chica que nunca colocó su nombre en el examen. Ella se llama Verónica y Verónica puso, ¿y qué vamos a ubicar a la tal Verónica en 250 compañeros por sección? Entonces, vienen, reclaman y no les aparece su nombre. Por eso se los digo a ustedes, porque vamos a tener nuestra primera experiencia con el primer examen parcial y por favor, coloquen todos sus datos. Ahí verifiquen también si están asignados a su sección, porque se van a examinar aquí y son de otra sección, también es un problema. Y el problema ahora es mucho más grande porque no tenemos las cuestiones presenciales. Así es que ya di las recomendaciones, tienen de aquí al martes para aprenderse su nombre y su número de carnet, por favor. Pasen feliz tarde, nos vemos, éxitos. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Mire, ya está pidiendo la compañera examen extemporáneo, el de la coordinación, los correos oficiales que están en la página, por favor. Sí, Jennifer.
Licenciada, disculpe, es que no sé si lo escuché o no, si lo dijo o no, disculpe usted. ¿El examen va a ser a las 3 o a las 4? ¿A qué hora dice el calendario? Vamos a ver. A las 4. 3 de la tarde. Ay, entonces a las 3 de la tarde. Es que esa es la duda, porque unos dicen a las 4, otros a las 3 y el ¿Qué calendario dice el es un calendario? revoltijo. ¿Qué dice el calendario? El que se publica en la página oficial, ¿qué hora tiene? A las 4 creo. A las 4, ¿qué piensan los demás? ¿A qué hora es el examen? A las El 3. Dime, calendario Emilio. general dice que es a las 4. Todos los exámenes se realizarán a las 4. ¿En el calendario? El de su ¿Oficial? materia es Sí. a las 3 de la tarde. Ustedes no han visto ni el calendario, muchachos. Vayan a ver el calendario. Todos los parciales nos los han tirado esta semana a las 4 de la tarde, licenciada. Por eso es la duda. Según el calendario, Jafet. Pues Es a las 3. Las 3. Licenciada, es que hay una confusión porque su único parcial es el que es a las 3 de la tarde y todos los demás licenciados nos lo han hecho a las 4 de la tarde. Esa es la confusión que hay entre los compañeros, pero el suyo es a las 3. Es a las 3 según el calendario. Yo hago el examen. El calendario les cuento que lo hace la coordinación, lo aprueban las autoridades. Entonces, no lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? Si es a las 3, a las 3, y si es a las 4, a las 4. Pero Gracias, por eso licenciada. se rige uno por el calendario, ¿de acuerdo? El calendario no es una hora ni fecha antojadiza. Si ustedes ven el calendario, ahí está autorizado por la coordinación y también por decanatura. Tengan buena tarde, hay que leer. Gracias, licenciada. Feliz Bueno, tarde. Feliz tarde, Ligda. hasta pronto. Feliz tarde,